La oración es la forma ordenada por Dios para que su poder sobrenatural actúe en la necesidad humana. La oración es la forma ordenada por Dios para que su poder sobrenatural actúe en la necesidad humana. Hay una oración, un clamor que debemos de tener en el pueblo de Dios, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Un clamor que es una oración de tal manera que podamos decir así: Señor Dios Todopoderoso, despiértanos, enséñanos a orar, guíanos a una guerra tal de oración que reclamemos a personas claves para el reino, a familias enteras, nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país, las naciones y los continentes, para Jesucristo, nuestro Salvador, Señor y Dios. Enséñanos a orar, levántanos a orar de tal manera que podamos reclamar personas claves para el reino, familias enteras, ciudades, estados, países, naciones, continentes. Ese es un clamor que hay en el corazón de Dios para bendecir a toda la humanidad completa. ¿Quién conoce lo que hay en el corazón del hombre? Sino el espíritu del hombre. ¿Quién conoce lo que hay en el corazón de Dios? Sino el espíritu de Dios. Obviamente Dios conoce nuestro corazón, pero estamos hablando en razón de eso, de que el Espíritu Santo ha venido hablándonos y no sé cuánto tiempo más nos esté hablando acerca de la imperiosa necesidad de estar orando. Y decíamos que la oración es la forma ordenada por Dios para que su poder sobrenatural actúe en la necesidad humana. El Espíritu Santo conoce lo que hay en el corazón del Padre. Y el Espíritu Santo que mora en los corazones de los creyentes en Jesucristo. Y quiero hacer un paréntesis. El Espíritu Santo no mora en la vida de una persona que no ha recibido a Jesucristo en su corazón como su Salvador, como el Señor de su vida y como el Dios de su vida. Si alguien ha recibido a Jesucristo como su Salvador, su Señor y su Dios y lo ha llamado a entrar, entonces Cristo llegó a esa vida y trajo su Espíritu Santo y lo puso en la vida de aquella persona. Por eso la declaración es: el Espíritu Santo de Dios vive en el corazón de los creyentes en Jesucristo. Si alguna persona que está aquí ha oído hablar de Jesucristo, conoce de Jesucristo, sabe que fue crucificado, sabe que fue sepultado, conoce todo lo que es la religión, pero no le has entregado tu vida a Jesús y le has dicho: toma mi vida, quiero dejar de tener el control, ya no quiero gobernar ya más mi vida, porque todo lo que he hecho, la mayoría de las cosas me han salido mal, están mal y me está yendo mal. Ya estoy cansado, saturado de pecar, de hacer lo malo, de no hacer lo bueno. Ven, Señor Jesús, entra en mi corazón, Dios Todopoderoso, y cámbiame, transfórmame, hazme un hijo tuyo.
donde tu Espíritu Santo guíe y dirija mi vida. Esto hace la diferencia entre una persona que es salva y que es una hija de Dios, y de los que todavía, aunque tienen religión, no son salvos ni tienen a Cristo en sus corazones y a su Espíritu Santo tampoco. Por eso es que cuando nosotros entendemos que la oración es el medio que Dios puso para que las necesidades del hombre sean subsanadas en una forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque la oración es un elemento sobrenatural. Y hablamos hace 3 semanas de eso. Oración quiere decir acceso. Acceso a la presencia de Dios. Acceso al trono de Dios. Acceso a la presencia de Dios que hizo los cielos y la tierra. Todo el universo, las galaxias, lo que no conocemos, lo creó de tal manera que a nosotros también nos formó y nos puso en este lugar, en este pequeño punto del universo llamado tierra, y nos creó a su imagen y semejanza para que pudiéramos tener conciencia y entendimiento de cómo es Él. Y para no dejar lugar a dudas, envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que tomara carne, tuviera un cuerpo como nosotros, pero revelara el carácter, el corazón de Dios en aquella persona humana llamada Jesús. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles eran las obras que había estado haciendo el diablo? Jesucristo definió. En primer lugar, era un ladrón. Digo, el ladrón no viene sino para robar, hurtar, matar y destruir. Si nos pusiéramos a analizar cada uno de estos adjetivos, nos llevaría un buen tiempo o horas. Pero lo que sí podemos decir que Satanás vino precisamente para robarnos el gozo, la paz, las bendiciones que Dios tenía. Y al decir bendiciones, estás hablando de bendiciones espirituales, bendiciones físicas, como la salud, el vestido, la comida, el techo, todas las necesidades físicas que pudiéramos tener, estaban y están dispuestas en Dios para nosotros, pero Él vino a robarnos. Por eso hay pobreza, por eso hay miseria, por eso hay enfermedad, por eso la gente no tiene que vestir. Hay gente que no tiene zapatos. Hay quienes dicen, ay, soy muy pobre, mira cómo tengo un agujero aquí en mi zapato. Cierto, tienes un agujero en tu zapato y le puedes poner un cartoncito. Yo llegué a poner cartoncito en mis zapatos y no me avergüenzo. Éramos 14 hermanos. 14. Y a veces me gustaban tanto esos zapatos, tenía otros, pero me gustaban esos. Pero ya se habían agujerado. Entonces les ponía mi pie y recortaba el cartón y lo metía. Yo andaba feliz. No se necesita mucho para ser feliz. La gente insatisfecha, aunque tenga miles de pares de zapatos, nunca va a ser feliz. Por eso no creas que las cosas materiales dan la felicidad. Yo no quiero desviarme. Lo importante es que la miseria, la pobreza, la necesidad, todo eso es lo que el diablo vino a causar al robarnos todas las bendiciones que Dios había dispuesto para nosotros. Por eso iba a ser el Edén lo que se iba a extender por todo el mundo. El Edén se iba, no nada más se quedara en esa área, iba a extenderse por todos los continentes con sus bendiciones. Y nosotros multiplicándonos, pero con bendición, con bendición. Nunca íbamos a tener necesidad, ni enfermedad, ni muerte. Entonces, de tal manera que el diablo vino a robar, a hurtar, a matar, a traer angustia,
a traer divisiones entre nosotros, a meter cizaña entre nosotros. Y comenzó inmediatamente con la primer pareja cuando los hizo pecar. Y le dice Dios: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué estaba aquí? Es que estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? No tenía necesidad de vestido, no había necesidad. Sencillamente dice: estuve desnudo y me escondí. La mujer que tú me diste no acepta la culpa, él, de que él tomó la decisión de hacerle caso a su mujer. Le echaba la culpa a su mujer. Mi mujer, pero tú me la diste. Dios ya estaba recibiendo la acusación de que él era el culpable del pecado que él había cometido. No queremos reconocer y empezamos a echarle la culpa. Y Eva, seguramente cuando oyó a Adán decirle a Dios: ella fue la que me dio. Y si tú tan bueno que abriste la boca, no te torcí la mano, de seguro te pegué para que pudieras comerte el fruto. Te forcé. Y seguramente le dijo Eva a Adán: mira, tan rico, tan delicioso, y vamos a ser como Dios. Yo ya conozco lo que es bueno y lo que es malo. ¿No quieres? Y él dijo: a ver, dame probar. Pero le estaba echando la culpa. Seguramente Eva se defendió y le echó la acusación a Adán: tú mira qué sencillito, te doblé la mano, te pegué para que comieras del fruto. Y empezó a haber diferencias. A partir del momento que nosotros pecamos, vino la separación de la armonía, del amor, de la paz, del gozo, de las bendiciones. La vida empezó a cortarse. Las enfermedades recibieron puerta abierta. Los cardos, las espinas que no estaban en el huerto del Edén, los tuvo que sacar a un lugar áspero, un lugar árido, donde tenían que trabajar ahora, sembrar, cuidar, para poder alimentarse con el sudor de su frente. Vino el trabajo extenuante, vino dolor, tristeza al mundo, odio, rencor, envidia. Un hermano matando a otro hermano. Y todavía Dios le había dicho a Caín: no te he dicho que si reflexionas y cambias tu actitud, va a haber bendición. Y no hizo caso Caín. Y aún así, en su rencor, invitó a su hermano al campo y lo mató por celos. Por celos. Y ahí comienza la muerte y la destrucción para el ser humano. Pero entonces vemos que en esa ruptura, en esa tristeza para la humanidad, Dios establece la oración para poder comunicarnos con Él. Y ahí vemos que Abel había puesto un sacrificio, un holocausto para adorar a Dios. Seguramente Adán y Eva, los padres, le enseñaron lo que tuvo que hacer Dios. Cuando ellos pecaron, Dios tuvo que sacrificar un animalito para cubrir con la piel de él, cubrir su desnudez. Les hizo su primer abrigo de lana, probablemente una ovejita, un corderito, y los vistió. Y ellos les enseñaron que aquel sacrificio había cubierto en parte sus pecados, cubiertos, no borrados, pero cubiertos. Y él había recibido esa enseñanza. La prueba está que él llevó un sacrificio a Abel. Caín, con su envidia, ya repetimos ahorita, lo mata. Pero dejó abierta aquel acceso de cómo llegar a la presencia de Dios a través de la oración.
Vemos entonces que Dios establece y llega el punto en el que Jesucristo viene. Viene la promesa, pasan los siglos. Aquel sacrificio se establece. Viene la adoración, el cordero que era presentado, habría aquella bendición. El sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para recibir la guía y la dirección de Dios. Él llevaba aquella oración del pueblo. Pero llegó un momento en que Jesucristo sube a la cruz, y en la cruz, con su muerte y su sangre derramada, Él rompe el poder del diablo sobre la vida del hombre. La sangre de Cristo es aplicada a nuestras vidas, el pecado es limpiado, es borrado, y el velo del templo se rasga y nos da el acceso a la presencia de Dios. Acceso a la presencia de Dios es la oración. Por eso es que cuando nosotros encontramos lo que Dios nos está diciendo, es la oración, es la forma ordenada por Dios para que su poder sobrenatural actúe en la necesidad humana. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7:7? Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Quiere decir que ahí estaba la ventana abierta del acceso del hombre hacia Dios. Tú tienes la oportunidad de presentarte delante de Dios sin necesidad de un sacerdote humano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente ya en el libro de los Hebreos. Si alguien no lo ha leído, léalo, porque es básico, fundamental este libro para la enseñanza de lo que es la relación del creyente para con Dios. Porque tu acceso está libre debido a lo que Cristo hizo. Porque antes dice la Biblia que los sacerdotes tenían que hacer limpieza, sacrificio personal, entrar al lugar santo, al lugar santísimo, presentarse delante de Dios para llevar las peticiones del pueblo. Dios le hablaba a él y él tenía que dar. Entonces la gente venía buscando a los sacerdotes para que ellos llevaran sus oraciones y sus peticiones delante de Dios. Y luego dice en Hebreos, pero Jesucristo es el sumo sacerdote que se entregó una sola vez y para siempre. Los antiguos sacerdotes tenían que presentarse con el sacrificio de un cordero limpio y sin mancha, y con esa sangre ellos se presentaban. Y luego dice Hebreos, Jesucristo no tuvo necesidad de ningún cordero, porque Él con su propio cuerpo, Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Él se presentó con su vida entregada, con su sacrificio, se presentó delante del Padre con su propia sangre. Por eso Dios lo constituyó sumo sacerdote para siempre. Y ya no hay necesidad de que los sacerdotes vengan cada año y presenten sacrificio delante de Dios, porque Dios ya acabó con ese sacerdocio y estableció el sacerdocio inmutable que no cambia, el sacerdocio perenne que es por siempre en Cristo Jesús. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, abriéndonos la puerta. Por eso Dios, al darnos la oración, esta oración que va creciendo en importancia, que va creciendo en el valor que tiene, es la misma sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Eso representa el acceso que nosotros tenemos y le llamamos oración, y la menospreciamos y no nos damos cuenta de que estamos perdiendo tiempo al no estar orando, porque el precio que se pagó para poder acceder a la presencia de Dios fue la misma vida del Hijo de Dios. Por eso, cuando nosotros estamos entendiendo esto, que cuando Él abrió los cielos, cuando Él abre los cielos para que nosotros tuviéramos acceso, cuando se rompió aquel velo del templo, tenemos acceso. Y tú que estás aquí en esta mañana, si eres creyente en Cristo Jesús,
tienes un acceso directo a la presencia misma de Dios en Cristo Jesús. Dáselo fuerte porque es una honra. ¿Sabes lo que hizo? No necesitas un sacerdote. No necesitas un sacerdote para que Él vaya a pedirle a Dios en tu nombre, para que Él pida, interceda y después venga a decirte la respuesta de Dios. Tú directamente llegas a la misma presencia de Dios. Lo mismo sucede, como decía hace 8 días, no sé si 8 días, hace 15 días. Si alguno hubiere pecado, no vivimos pecando, ni vivimos para pecar, pero pecamos y fallamos a nuestro Dios. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está intercediendo. Vamos y le decimos: Señor Jesús, perdóname. Y Él intercede por el Padre. No necesitas venir conmigo. Yo soy el pastor, sí. Algunos dicen, es que los pastores de la iglesia evangélica son como los sacerdotes de la iglesia popular. No. Tal vez los sacerdotes de la iglesia popular tienes que ir a confesarles sus pecados, tus pecados. La Biblia enseña que esto no es así. No es necesario. Nosotros vamos directamente a la presencia de Dios porque esa puerta abierta la abrió Jesucristo mismo y cerró el sacerdocio humano. Se acabó el sacerdocio humano. No necesitamos a ningún ser humano que vaya a través de nosotros. Pero entonces, pastor, ¿por qué dice la Biblia que nosotros somos constituidos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios? Porque somos plural, constituidos real sacerdocio. Quiere decir, cada uno de nosotros, por la sangre de Cristo que está en nuestros corazones, podemos acceder a la presencia como lo hacían los sacerdotes. Pero el sumo sacerdote es Cristo que está sentado, pero Él nos dio lo que en su esencia es su ministerio. Su esencia es ser sacerdote. Y Él dijo: yo quiero que sean como yo. Ustedes sean sacerdotes también. Llegan a la presencia de mi Padre, llevando sus necesidades, llevando sus problemas, pero son sacerdotes para interceder, como lo hacían los antiguos sacerdotes, por otros. Por eso es que el sumo sacerdocio de Cristo nos da la autorización de actuar como sacerdotes. ¿Y a través de qué? De la oración. Entonces tú puedes entrar y yo decir: yo quiero, Señor, interceder por mi hermano Gerardo. Quiero interceder por mi hermano Flash. ¿Dónde está Flash? Se me desapareció. Allá está atrás sentado. Allá, levanta tu mano. Allá está. Su esposa, me dijeron, ayer me enteré, que tuvo una embolia cerebral y que estuvo muy grave, a punto de morir. Pero el Señor la está levantando. Cuando yo me enteré, lo primero que hice fue cerrar mis ojos. Cuestioné y le digo, no les aconsejo eso, pero de todos modos es la naturaleza. Le dije: ¿por qué, Padre? ¿Por qué permites esto en tu pueblo? ¿Por qué permites en nuestro hermano, es un siervo tuyo, y ella también? ¿Por qué tenemos que pasar por estas cosas? Muchas de ellas son pruebas que Dios permite. Muchas cosas son el diablo quiere lastimar y dañar. Pero si Dios lo permitió, es porque tiene siempre un propósito mayor. Pero entonces, ¿qué hice yo? Cuando estaba yo hablando, me estaba diciendo, porque yo estaba no enojado ni molesto, estaba triste, preguntándole a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? Y Él me dice, porque siempre tengo un propósito mayor para bendecirlos. Tú haz lo que a ti te corresponde. Y le dije: ¿qué es, Señor?
Haz tu papel de sacerdote. Intercede por ella. Declara sanidad. Porque yo no actúo en el mundo natural en forma sobrenatural, sino a través de la oración que hacen mis hijos en el nombre de mi Hijo. Y entonces voy a actuar. Para eso a veces permito cosas para que oren. Qué triste es que tengamos que tener problemas y necesidades para poder orar. Si no sucede, no estamos orando. Entonces, con lágrimas en mis ojos, le dije: Señor, perdóname, te alabo, te bendigo, te adoro por lo que tú permites en nuestras vidas. Pero hoy declaro, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por la autoridad espiritual no porque soy el pastor, entiéndalo, porque soy un hijo de tuyo, igual que tú y cualquiera. La oración mía vale tanto como la tuya. Tal vez la tuya sea más poderosa que la mía, porque todo depende en la fe que tú tengas. ¿Cómo confías en su palabra? ¿Qué estás haciendo por Él? Y entonces en ese momento declaré y dije: Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, declaro, Señor, que tu mano poderosa desciende sobre de ella y empieces a tocar sus células, sus tejidos, sus arterias se abren, los coágulos se disuelven, las células son restauradas y todos aquellos tejidos que se afectaron, que ya no puede mover, que si se está paralítico, se mueven, Señor, en el nombre de Jesús. Y en una forma sobrenatural y milagrosa, Señor, tú vas a estar actuando, porque tú nos pediste, tú dijiste: pedid y se os dará. Y hoy pedimos la sanidad, pedimos la restauración de nuestra hermana, pedimos que tu gloria se manifieste, pedimos que tu poder sea visto por médicos y enfermeras, y que la misma vida de nuestro hermano y para nosotros tu gloria sea manifestada. Por eso, la oración es el acceso, el sacerdocio santo que Dios te ha puesto. Es para que tú entres al mismo cielo, al trono de Dios, y clames e intercedas por las necesidades tuyas, de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tus conocidos. La oración tiene un poder que Dios le dio para que tú puedas entender que donde estés, aunque estés en tu casa, yo estaba en mi casa, pero yo sé que Dios está obrando y estaba obrando y ahorita va a seguir obrando en ese hospital. No sé en qué cama ni dónde está, pero Dios sí sabe y está junto a ella, parada, porque Dios nunca nos deja. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el monte que tienes que derribar? Por eso el Señor Jesús nos llamó para que nosotros hiciéramos ese tipo de guerra espiritual, para quitar toda oposición que el enemigo busca poner en tu vida. Si vas a comenzar a hacer algo, el enemigo va a buscar estorbarte. ¿Qué tenemos que hacer? Orar y declarar lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. De tal manera que encontramos peticiones en las cuales el Señor nos habla y nos dice que nosotros tenemos una autoridad y que usemos esa autoridad que Dios nos ha dado para mover los problemas, las dificultades
que se nos presenten en nuestra vida, y eso a través de la oración, porque eso va a hacer que el poder de Dios sobrenatural venga a efectuar y a trabajar en este mundo natural. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso encontramos que el Espíritu Santo es el único capaz de realizar esto, porque Él puede convertir los montes más grandes en caminos y calzadas. Vean lo que dice Zacarías 4, 6 y 7. Era una profecía que se estaba dando en el Antiguo Testamento de lo que iba a ser el Señor. Dice: entonces respondió, 4, 6 y 7. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Dios se maneja y obra a través de su Espíritu Santo. Ahora vamos a Isaías 49, 11. Isaías 49, 11. Ahí dice: y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, y estos serán de la tierra de Sinim. Quiere decir que cuando nosotros encontramos montañas en nuestra vida, son símbolos de problema, símbolos de fuerza, pero también de dificultades y problemas e impedimentos. Así que debemos de preparar el camino del Señor y debemos de enderezar lo torcido y de allanar los montes, como dice Isaías 40 del 3 al 5. Estamos en Isaías, seguimos leyendo. No con espada ni con ejércitos, sino con mi espíritu. Y luego leemos aquí en el Isaías 43 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Y qué? 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Quiere decir que en esta porción profética del Antiguo Testamento, Dios está hablándonos. Y acuérdense que antes de cualquier cosa, Dios siempre lo revela a su pueblo a través de los profetas, a través de una profecía. Y aquí vemos en Isaías, antes de que Cristo viniera, que todo monte sería bajado y todo pozo sería rellenado para hacer un camino donde viniera y caminara la bendición y la gloria de Jehová se manifestara. ¿Y qué pasó? Que cuando dice todo camino torcido, quiere decir que el profeta estaba anunciando que iba a venir el Mesías, el Redentor, y que al venir necesitaba encontrar un pueblo bien dispuesto. Y esta profecía se cumple cuando viene Juan el Bautista. Juan el Bautista era aquel hombre que se vestía de pelo de camello y un cinto de cuero y estaba predicando junto al Jordán. Era el primo de Jesús. Era el primo de Jesús, pero Dios lo había levantado un poco tiempo antes. Y dice que él estaba predicando en el Jordán. Y al estar predicando en el Jordán,
vemos que él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él decía esas palabras: porque todo monte debe de ser bajado, quitado, y todo valle debe de ser rellenado, para que la gloria de Jehová se manifieste. Quiere decir que Dios estaba avisándole a la humanidad que tenían que preparar su corazón para que la gloria de Jehová se manifestara. Si tú lo quieres aplicar, esta porción del Antiguo Testamento en Isaías, y ahorita lo que le estamos leyendo en el Nuevo Testamento antes de la venida del ministerio de Jesucristo, el día de hoy Juan el Bautista empezó a predicar: arrepentíos, arrepentíos, y la gente venía arrepentida y se bautizaba. ¿Y qué pasó? Cuando Juan prepara, él estaba en el Jordán recibiendo gente. Dice que multitudes venían, y entre ellas vino Jesucristo. No porque necesitaba él que arrepentirse, sino porque ya el camino estaba siendo preparado para que la gloria de Dios se manifestara. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ese día, cuando él llegó a bautizarse con Juan, dice la Biblia que los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron. Cuando la gente está preparada para recibir la bendición y la gloria de Jehová en sus vidas, van a venir los cielos abiertos. Pero tienen que estar preparados. La gente estaba poniéndose a cuentas con Dios, reconociendo su pecado. Por eso es que vino Jesucristo y los cielos se abrieron, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Y Juan había recibido un aviso diciéndole: a quien tú veas descender el Espíritu Santo y posarse sobre él, ese es el Mesías. Juan el Bautista, él conocía a su primo. Él conocía a su primo porque pues Jesucristo tenía 30 años. Juan el Bautista tenía 31. Eran 6 meses de diferencia o algo así de edad. ¿Se acuerdan cuando fue a ver María Elizabeth y estaba el niño en el vientre de su madre y brincó? Pues eran sus primas. De tal manera que Jesucristo tenía ese parentesco con Juan el Bautista. De tal manera que cuando él lo vio venir precisamente a su primo. Y cuando él lo bautiza, le dice: déjame, porque ya se ha bautizado. Ya empezó a sentir una presencia, una revelación que Dios le estaba dando. Pero cuando desciende el Espíritu Santo, comprobó y recibió la completa revelación de Dios de que Jesucristo era el Mesías esperado. Su primo era el Mesías esperado. Y además él pudo entender y darse cuenta: yo conozco a mi primo. Yo conozco que él ha estado sujeto en obediencia a sus padres. Él se sometió a sus padres. Él mostró una sabiduría en el templo. Él ha servido a la gente. Él no tiene un mal testimonio. Él ha vivido una vida, yo lo conozco. Él no tiene por qué bautizarse. Pero entonces fue cuando Jesús le dijo: deja a Juan, bautízame, porque así conviene que cumplamos con toda justicia, con todo lo que Dios ha determinado. Entonces, en ese momento se abren los cielos. Cuando el pueblo ya estaba preparado, se levanta el Redentor. Ahora sí viene, porque ya está preparado el camino. Cuando hace 8 días o hace 15 días predicamos una cosa: nosotros necesitamos un quebrantamiento. ¿Se recuerdan hace 15 días el mensaje del quebrantamiento? Donde Moisés tuvo que ser quebrantado, no en sus fuerzas, no en su capacidad. Tuvo que ser llevado 40 años al desierto para ser quebrantado, y después de 40 años la gloria de Jehová se manifestó en su vida. Nosotros tenemos que ser quebrantados también y preparar el camino para el Señor. ¿Y cómo puedes preparar el camino para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida? Arrepintiéndote de tus pecados. Es cuando empiezas a reconocer que no has estado haciendo lo correcto.
Es cuando empiezas a reconocer que has estado fallando. Es cuando empiezas a reconocer que no has leído la palabra, que no has orado, que no has estado ofrendando, que no has estado trabajando en el reino como debieras. Y todo eso estoy hablando a cristianos. Pero aparte, los que todavía no le entregan su vida a Jesús, tienen que reconocer su vida de pecado y su vida de estar lejos de Dios. Entonces estas personas es cuando el Espíritu Santo viene y trabaja en sus corazones y les dice: prepara el camino del Señor, prepara, quita ese monte. ¿Cuál es ese monte que te ha estado oprimiendo? ¿Cuál es esa miseria que ha estado lastimando tu vida? ¿Qué pecado te ha estado dañando? Apártalo de tu vida, renuncia y reconoce que tienes que pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname y límpiame. Y yo quiero que tú glorifiques tu nombre en mi vida, limpiándome, para que tu gloria, Cristo Jesús, venga a mi corazón y me llenes con tu presencia, y tu Espíritu Santo tome el control de todos mis pensamientos. Por eso vemos que el Señor Jesucristo ilustró acerca de estos montes, dándonos un poder increíble de autoridad, de tal manera que nosotros podemos ver que esa palabra de autoridad que Dios nos ha dado a través de la oración para poder derrotar y acabar con ese tipo de montes. Y les voy a mencionar uno que rápidamente el Señor Jesucristo mencionó. En Mateo 17, del 14 al 21. Mateo 17, del 14 al 21. Dice la palabra: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis: ¿a qué? ¿A este qué? ¿A este qué? Pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo recibieron aquella promesa, el Espíritu Santo declaró en aquella promesa en Isaías que vendrían momentos en los que los montes serían allanados, quiere decir, serían quitados. Y aquí te está dando un ejemplo. ¿Qué son los montes? Este problema que tenía este hombre de su hijo enfermo era un monte. Ese problema que hay en tu hogar es un monte. Ese problema que hay en tu empresa es un monte. Ese problema de pobreza, de enfermedad, ese problema de discordia, de celos, de envidia, ese problema que hay en tu vida de carácter, son montes que hay que quitar, que hay que allanar para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Para eso, vean, continuamos leyendo y vean cómo la respuesta está ahí mismo. Dice, Jesús les dijo: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible.
Pero este género no sale sino con o sea, que hay montes que solamente con ayuno van a salir. Otros con oración y ayuno, porque el ayuno siempre va acompañado de oración. Lo más importante en tu vida, mi hermano, es esto: que Dios te abrió acceso a su presencia para que tú derribes y derrotes los montes con oración y ayuno. En la medida de que tú estés orando, en la medida de que tú estés buscando la comunión con Dios, en la medida de que tú estés intimando con Él. Les hablaba hace creo que 3 o 4 semanas acerca de lo que era la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la comunión era compañerismo, asociación, traslado de bendiciones e intimidad. Y les decía que si nosotros no manifestamos una intimidad con Dios, el poder del Espíritu Santo no va a poder fluir en nuestras vidas. No va a haber la fe que necesitamos para que esos montes se muevan. Por eso la oración que tú estableces con el Espíritu a través de tu oración diaria. Y el apóstol que estuvo hace 8 días con nosotros nos aconsejaba y nos decía: hermanos, levántense en oración a las 4, a las 5 de la mañana. No sé a cuál hora, pero una cosa sí sé: que si no puedes levantarte a las 4 o 5 de la mañana, busca una hora donde tú puedas orar y estar en comunión con el Padre, para que tu fe crezca, se establezca, esté fuerte, y entonces tu fe llegue a ser cuando menos como un grano de mostaza. Si tú estás en comunión con Dios, dice la Biblia, acaba de decir Jesús: si vuestra fe fuere como un grano de mostaza, así chiquitita, diréis a este monte: quítate y arráncate y vete al mar, y os será hecho. No quiere decir que vamos a estar arrancando montes físicos. Está hablándonos de que él estaba hablando de que este muchacho endemoniado era como un monte. Dios nos está diciendo que los problemas que hay en nuestra vida son como montes, y los montes se derriban con fe, pero la fe viene por estar en comunión con el Espíritu. Y cuando tú estás fuerte en el Espíritu, entonces tu oración ya no va a ser para en ese momento: Señor, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que saques al demonio de este muchacho. Ese no es el momento de orar. Es el momento de ordenar. ¿De dónde nace el poder para poder liberar y derribar esos montes? De tu comunión que en oración hiciste con el Espíritu Santo y con Dios. Quiere decir que en la medida que tú mantengas una oración personal, o con tu esposa. Ahora hemos estado, mi esposa y yo, diciendo: no vamos a tratar de salir. Tal vez algún día se nos pasa, pero no vamos a tratar de salir de la casa si no oramos tú y yo juntos. Y estamos orando media hora, 40 minutos, a veces 1 hora, intercediendo, clamando, fortaleciéndonos, hablando con Dios, poniéndole los problemas, las necesidades, alabándolo, bendiciéndolo. ¿Y saben qué? Cuando terminamos de orar, ya estamos llenos de la presencia y del poder del Espíritu. Cualquier problema, y es más, declaramos que cualquier problema que se nos presente en el día va a ser derribado, porque es el monte que tiene que ser allanado para que la gloria de Jehová, para que la gloria de Cristo, el poder del Espíritu, se manifiesten en nuestras vidas y en la vida de todos aquellos por los que pedimos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor,
que cuando tú tienes esa comunión con el Espíritu y te das cuenta de que el Señor nos mandó a derribar todo tipo de oposición, todo tipo de problema, todo tipo de necesidad. ¿Para qué? Porque cuando tú lo derribas en la oración y con la plegaria, el Espíritu Santo viene y se manifiesta, y entonces la palabra de autoridad está en tu boca. En tu boca para atar, en tu boca para desatar. Y voy a darte algunos pensamientos que en la palabra nos enseña acerca de en qué aspectos podemos estar atando. Vemos entonces cuáles son un monte, por ejemplo. Hay áreas en las que el diablo tiene un poder y una influencia. Tú tienes el poder para ordenarle al diablo que se vaya de ciertas áreas. Tienes el poder para que retire a través de tu oración, para que retire sus tinieblas demoníacas con la cual está cegando a una persona, familia, pueblo o ciudad. ¿Alcanzas a entender esto que acabo de leerte? Tenemos el poder para que el diablo retire sus tinieblas demoníacas con las cuales está cegando a una persona, a una familia, a un pueblo, a una ciudad. Quiere decir que cuando tú estás en oración y en comunión con Dios y ves y encuentras a una persona que tiene un dominio demoníaco sobre su vida, que no puede renunciar a tal o cual pecado o tal o cual problema en su vida, tú ya te diste cuenta porque el Dios te lo reveló. Entonces tú tienes el poder para, en oración y en acceso a la palabra de Dios, tú puedas, en acción al trono de Dios, puedas declarar la palabra para que ese monte en la vida de aquella persona o familia sea derribado y quitado. Podemos declarar y decir, como lo hacemos con Lupita: Señor, te ruego que arranques la venda de las tinieblas de sus ojos. Cuando estamos orando por una familia, pedimos por los nombres de cada persona y le decimos: Señor, arranca las tinieblas, arranca el espíritu de religiosidad que hay, el espíritu de idolatría, el espíritu de mentira, el espíritu de engaño. Y así podemos orar por espíritus de miseria, por espíritus de pobreza, por espíritus de celos, de envidia, de odio, de rencor, de tantas cosas en las cuales podemos reclamar a una ciudad misma para Cristo. Señor, danos a Mérida. Quita y destruye toda obra de religiosidad. Danos a Mérida, Señor, y permite que la luz de tu evangelio resplandezca. ¿Qué estamos haciendo? Derribando montes, yo diría montañas. Si nosotros estamos orando. Dando las órdenes. Vemos entonces que nosotros podemos dar órdenes de tal manera que la gente pueda ver lo que el poder que Dios ha hecho ha dado a nuestras vidas, y ellos puedan ver lo que Dios está trabajando en la vida tuya, en tu hogar, en tu familia, y la gente se pregunte: ¿por qué? Y tú nada más di: porque el Señor te ama y Él quiere bendecir tu vida. Y no necesitas decirle: porque yo tengo un poder. Simple y sencillamente ora, bendice, ata y dile a la gente: ¿me permites orar por ti? ¿Me permites orar? Tú ya oraste al Señor, tú ya te cargaste de bendición. Y entonces puedes decir: Señor, te pido en el nombre de Jesús que sanes a este enfermo. Sánalo de su diabetes, sánale de su cáncer, sánalo de esa artritis, sánalo de esa presión alta, sánalo. Da la palabra con autoridad. Por eso el Señor Jesucristo, cuando llegó ante aquel muchacho que estaba endemoniado, y que dijeron los discípulos: ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y él le dijo: por vuestra poca fe.
Pero el Señor Jesucristo, ¿qué hacía? Él oraba y ayunaba. Y cuando llegó, le dijo: sal fuera y no entres más en él. En ese momento no se puso a orar, dio la orden. Dio la orden. Y si tú te pones a ver, después los discípulos, cuando llegaban y lo que hacían era dar órdenes. Cuando Pedro recién había ascendido el Señor, dice que llegó y estaba un hombre ahí pidiendo caridad en la puerta del templo. Y dice que le dijo: no tengo plata ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tengo poder para orar. Se arrodilló y empezó a clamar Dios y empezó, así dijo, empezó a orar. ¿O qué dijo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Quiere decir que el poder para derribar montes, para derribar problemas, está en la medida que tú tengas una comunión íntima con Dios. No dejes de orar, no dejes de buscar a Dios y empieza a hacer declaraciones poderosas. Y voy a seguirte mencionando unas pocas más, tan sencillas como esto precisamente que estábamos viendo. Que quite la depresión de determinada persona. Da la orden de que quite la depresión de determinada persona. Que deje de atar la voluntad de una persona que vacila en seguir a Cristo. Que retire sus manos el diablo de ciertas familias. Que deje de confundir a los nuevos creyentes. Que cese de oprimir a determinado hijo de Dios. Que no aflija más a una persona con enfermedad. Que se aparte de nuestras vidas. Hay que decirle al diablo: apártate, Satanás, y no vengas contra mí con ninguna tentación, en el nombre de Jesús. Que cese de atemorizar a los creyentes. Cuando dice el diablo: es que no vas a progresar, es que te va a ir mal. Ve cómo te iba mejor antes que ahora que estás con Jesucristo. ¿No les han escuchado eso? Entonces ustedes declaren y digan: en el nombre de Jesús, te ato, Satanás, y deja de decir tus mentiras y tus engaños. Son los rugidos del león que Él quiere dar. Por eso debemos de ordenar a las enfermedades que se vayan. Que debemos de ordenar y mandar a los espíritus malos que salgan de las personas. Dios nos ha dado a nosotros una oportunidad de orar y de buscar el poder de Dios para que venga a través de nuestra palabra sobre la vida de las personas. Y en esta mañana yo quiero hacer dos invitaciones. Una, Dios ha determinado que la salvación viene a la vida de una persona que reconoce su pecado y que sabe que necesita el perdón de sus pecados y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarlo. El poder de Dios, el Espíritu Santo, va a venir a tu vida y va con la sangre de Jesús, va a limpiar todos tus pecados. Jesucristo mismo va a venir a tu corazón y va a entrar en ti para morar en ti y hacerte un hijo de Él. Si en esta mañana tú has venido y sabes que tienes necesidad de recibir a Jesús, hazlo en este momento. Entrégale tu vida a Jesús. Él te ama. Él quiere bendecirte. Él quiere glorificar su nombre en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo. Todo lo que tú has venido buscando de Dios, Él está dispuesto a dártelo en este momento.
si le abres tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile a Dios: Señor Jesús, perdóname mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todo lo que he hecho, he dicho y he pensado. Te ruego, Señor Jesús, que me limpies con tu sangre preciosa de todo pecado y líbrame de mi maldad. Yo reconozco, Señor Jesús, que tú moriste en la cruz por mí, fuiste sepultado y resucitaste de entre los muertos. Y hoy estás aquí tocando a mi corazón y quieres entrar a mi vida. Yo te abro mi corazón, Señor Jesús, y te invito a entrar. Entra en este momento en mí. Perdóname y sálvame. Y te ruego que me des la presencia de tu Espíritu Santo conforme a tu promesa. Espíritu Santo, gracias por entrar en mi corazón. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi corazón. Gracias por perdonarme y gracias por salvarme. Amén. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Si tú hiciste esta oración, yo quiero darle gracias a Dios por ti. Y voy a pedirte que levantes tu mano derecha ahí en tu lugar. Me digas: pastor, dele gracias a Dios. Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. 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 ¿Alguien más? Allá atrás otro varón. Dios te bendice. ¿Alguien más? Acá otro joven. Dios te bendice. ¿Saben qué es tan importante esto? Quiero que me pongan atención. Es tan importante el recibir a Jesús, porque cuando recibimos a Jesucristo, nuestros pecados son perdonados y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Hay un libro que está en el cielo donde se están escribiendo nuestros nombres cuando recibimos a Jesús, y es el libro de la vida. Quiere decir que Dios ya te dio vida eterna. Ahora eres un hijo de Dios, y cuando nos toque partir de este mundo, vamos a ir al cielo con Él. Así de importante es este momento. Por eso el Espíritu Santo está tocando los corazones y dice: acepta a Jesús, recíbelo en tu corazón, arrepiéntete de tus pecados y vive la nueva vida de bendición en Cristo. Todos los que levantaron su mano o los que quieren recibir a Jesucristo, pasen al frente. Los que levantaron su mano, y si alguno no lo levantó pero ahora quiere hacerlo, pase al frente. Pónganse de pie ahí en su lugar, pasen al frente. Voy a orar por ustedes. Denles un aplauso. Él es Jesús. Bienvenida al reino. Bienvenida al reino. Bienvenida al reino de Dios, hija de Dios. Quien llevó nuestro dolor, Jesús resucitó y con su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil. Bienvenido al reino de Dios, al reino de los cielos. ¿Alguien más recibió a Jesucristo? Si tú recibiste a Jesucristo o quieres entregarle tu vida a Él, pasa. No te quedes en tu lugar. Dile: Señor Jesús, yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero la salvación que tú das. Denle un aplauso a esta dama, que se necesita valor.
Se necesita valor para pasar al frente y declarar que Cristo es nuestro Dios. Pero Dios lo está viendo ahorita y su nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Eso es la grande. Quédese aquí, no se vaya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Hay lucha? Claro que hay lucha. ¿Alguien más le entrega su vida a Jesús? No te quedes en tu lugar. Pasa al frente. Pasa al frente. Vamos a inclinar nuestros rostros y a darle gracias a Dios. Voy a bendecir en el nombre de Jesús. Acuérdense que esto que voy a hacer es una oración. La oración es llegar a la presencia de Dios. Llega nuestra oración, es nosotros llegar a la presencia de Dios. Cierren sus ojos. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, por tu palabra, por tu promesa, declaro a estos hombres y mujeres que son de ahora en adelante hijos e hijas tuyas. Señor Dios Todopoderoso, ahora ellos son tus hijos e hijas y tú eres su Padre. Ellas pueden acercarse a ti, Señor, con toda confianza, en oración, para pedirte por sus necesidades, para alabarte, para bendecirte. Gracias, Señor Jesús. Te pido también, oh Dios, que bendigas sus hogares, bendice sus vidas, Señor, sus peticiones. Ellas han tenido, Señor, peticiones para ti. Y en esta mañana yo te pido, Padre bendito, que escuches las peticiones de su corazón, que tú les concedas toda aquella bendición que les hace falta, Dios eterno. Envía a tus ángeles a trabajar con ellos, a trabajar en sus necesidades, a ayudarles, a protegerles y a cuidarles. Señor Jesús, te ruego, Dios y Padre eterno, que si alguno de ellos o de ellas está enferma o enfermo, en este momento, Señor, reprendo al espíritu de enfermedad, cualquier lesión en su cuerpo, y la declaro sana en el nombre de Jesús. Sanas en el nombre de Jesús. Sanos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Un aplauso. Amén. Así que por su fe en Cristo son salvos y son sanos. Díganle: Señor, soy salvo y soy sano. Amén. Atrás de ustedes hay un hermano de aquí de la congregación que quiere darles un abrazo y decirles: bienvenida a la familia de Dios. ¿Están atrás de ustedes? Abrázame, Espíritu Santo, ven y abrázame, 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 Espíritu Santo, ven y abrázame.
Abrázame, abrázame, Espíritu Santo, ven y abrázame.